encontramos con el profesor Francisco Astudillo, ex conservador del Museo Marítimo Nacional. Profesor, un gusto. Igualmente, Muchas gracias. bienvenidos a esta visita que esperamos les sirva y puedan aprender cosas nuevas. Profesor, lo primero, este Museo Marítimo Nacional, algún poco de historia, cómo nace, Vale. cómo se va desarrollando, cómo llegamos hasta el día de hoy. Mira, nos encontramos en la antigua Escuela Naval, que data de 1893. Y hacia el año 1916, el segundo comandante de esta escuela tiene la idea de crear un museo para enseñar la historia a los cadetes. Y así entonces el comandante Lautaro Rosas crea el primer museo en la Escuela Naval en 1916. Y ese es el origen de este museo, que va a estar hasta el año 1928 como sede de este museo de la escuela, y después ya sale a navegar a otros lugares. Y hacia el año 1986, cuando se encuentra en el Castillo Wolf, en Viña, este museo retorna a este lugar. Desde el año 1988 reabre sus puertas ya en este antiguo edificio, y ahora sí como el Museo Naval y Marítimo. Posteriormente se cambia el nombre, y no te has equivocado cuando has dicho bienvenido al Museo Marítimo Nacional. Así que vamos a visitarlo. Esperamos que ustedes vayan aclarando ciertas dudas que tengan sobre esta historia, y cuando tú quieras vamos. Ya, pasamos entonces a conocer el Museo Marítimo Nacional. Vamos. Una serie de esculturas. La primera es de Arturo Prat, la segunda es de Lord Cochrane, y aquí nos encontramos con un invitado que es Bernardo Higgins. Bernardo Higgins tiene una visión sobre el mar y está como mirando lo que fue la batalla de Chacabuco en 1817, e indicando que lo importante, y hay una frase célebre que dice: esta batalla y 100 más son insignificantes si no dominamos el mar. La concepción de la historia, de cómo el mar es para Chile muy importante. Recordemos que O'Higgins estuvo estudiando en Inglaterra. Inglaterra es una isla, y si no es por el mar, obviamente su vía de comunicación es lo más importante. Hay una muestra transitoria de objetos. Hace poco una familia regaló estos elementos que son de Juan Damián Sánchez, teniente coronel, título de caballero, y aquí se reciben en este museo donaciones que a veces no van con respecto a lo que se está exhibiendo, pero sí permite ir incorporando por un lado archivo, o por otro lado el patrimonio del museo. Y bien, como esta escuela era una escuela naval, entonces hay fotos donde muestran, por ejemplo, los cadetes usando sextantes en el patio. Esto es algo muy simpático, ¿eh? Esto está en una parte de exposición en que este es un cofre que fue regalado por un oficial español que fue atendido por el hospital naval a través de un accidente que tuvo a bordo del Sebastián Elcano en 1922. Entonces ahora, cuando el buque estuvo de paso, lo expusieron aquí, y hubo una ceremonia en que se les contó, mire, lo agradecido que fue este oficial español, y regaló este cofre. Todos los museos navales del mundo exhiben objetos que se han ido guardando, atesorando. Dentro del patrimonio, a veces en Chile tenemos, y yo le echo la culpa a los terremotos, poco cuidado en cuidar ese pasado. Entonces, cuando viene un terremoto, botamos todo. Y claro, no tenemos fotos familiares, no tenemos cosas personales, porque todo lo botamos en este cambio. Es como un traslado de casa. Uno bota lo que no le sirve. Bueno, dentro de las pocas cosas que hemos guardado de un buque escuela que tuvo la Armada de Chile, un mascarón, muy bien, máscara de proa de un buque. Tal cual como la Esmeralda tiene el cóndor, hoy día el buque escuela Esmeralda tiene un cóndor, este otro buque tenía eso. No tan solo uno aprende por los objetos, sino también por las imágenes. Entonces esta sala se llama Sala Glorias Navales. ¿Y qué es lo que se representa aquí? A través de unos vitrales se representan tres como pilares de la Armada de Chile. Al centro tenemos
el héroe máximo, que es Arturo Prat. Pero para que Arturo Prat existiera, por un lado estaba Bernardo O'Higgins y Lord Cochrane. O'Higgins, como buen padre de la patria, y ya después de la batalla de Chacabuco, viene todo el proceso de organización de la escuadra para empezar digamos, a luchar contra las fuerzas realistas que estaban en el Pacífico. Y se contrata en Inglaterra un sinnúmero de oficiales, habiendo terminado la guerra contra Napoleón, que literalmente se habían quedado sin trabajo. Entonces, son contratados y entre ellos se contrata a Lord Cochrane, que era un oficial con mucha experiencia y que va a asumir el mando de lo que era esta floreciente escuadra chilena. El Lord Cochrane entonces es el que va a transmitir toda la tradición inglesa a esta nueva armada que se estaba creando acá en el Pacífico Sur. Y por otro lado, ya de Arturo Prat ya conocemos algunos antecedentes. Él nació en Ningüe en 1848. A la edad de 10 años ingresa a la Escuela Naval, que en ese tiempo se encontraba muy cerca de lo que hoy día es el Hospital Van Buren. Y posteriormente ya vamos a ver que egresa de él, participa en 1865, junto a su curso que había egresado, en la captura de un buque durante el periodo de la guerra contra España, entre 1864 y el año 66, participa en la captura de la Covadonga, o Nuestra Señora Virgen de la Covadonga, en Papudo. Entonces imagínense ustedes ya, Arturo Prat, a la edad de 14, 15 años, ya estaba participando en un combate, o sea, ya se estaba fogueando, y por eso, cuando él ya tiene 31 años, lo vamos a ver con su máximo ejemplo de defender un buque estando en Iquique y del cual vamos a hablar más adelante. Bueno, completamos esta sala con dos grandes vitrales en los cuales vamos a ver que está el mundo en el espacio. La idea del creador de este museo, que se llama Walter Grohmann, era reconocer que no tan solo tenemos una navegación sobre el mar, y por eso tenemos dos medallones con las figuras de Cristóbal Colón y Hernando de Magallanes, y lo que era hacia el siglo XIX conocido en América. Y del otro lado también está el mundo, el otro lado del mundo, y donde tenemos dos estudiosos, uno estudioso del cielo, y por eso hablamos de una navegación celeste. Está Nicolás Copérnico y Neil Armstrong. Neil Armstrong, ¿qué hace aquí? Dice, bueno, porque es un navegante también, pero un navegante espacial. Entonces la concepción y la idea era, manteniendo esta geopolítica romana del navegare necesse es necesario navegar. Y así entonces encontramos estos dos vitrales asociados a este sentido del recorrer, del visitar, del conocer. Y por otro lado también se han colocado estos gallardetes indicando los números. Está el número 1810 como elemento simbólico y dentro del que llamamos Código Internacional de Señales. Y de este otro lado también tenemos otras banderas que nos hablan del año 1818. ¿Y por qué 18? Bueno, porque ahí parte la primera escuadra nacional, post batalla de Maipú, consagración ya del desarrollo dentro del continente. Y por este otro lado tenemos un recuerdo siempre presente a los que murieron por nosotros ese 21 de mayo de 1879. Entonces, los caídos el 21 de mayo de 1879 a bordo del Esmeralda, recordemos que la dotación del buque eran 200 personas, mueren 150 y 50 sobreviven, por lo tanto. Y de este otro lado también tenemos los que murieron en ese combate que fue un poco al sur de Iquique, en Punta Gruesa, donde ellos murieron a bordo de la Covadonga. Y como un sentido permanente hacia estos caídos está esta simbólica antorcha que ilumina entonces a estos caídos. Nos encontramos en la sala Lord Cochrane y vamos a ver en esta sala el desarrollo del nacimiento de la Armada de Chile. Y nos encontramos frente a un cuadro que refleja el zarpe de la primera escuadra en octubre de 1818. Es una copia de un marinista inglés que estuvo en Chile, que se llama Thomas Somerscale.
Y en esta sala entonces, ¿qué encontramos? Encontramos todo el desarrollo de la organización de la Armada hacia esta época y los buques que se van incorporando. Desde el punto de vista pedagógico, como una forma de enseñar a través de objetos, vamos a ver que también existen estos. Esta es una mesa de un buque que fue capturado en Talcahuano. La primera acción de la Escuadra Libertadora fue a fines de octubre del año 18, y en Talcahuano se capturó un buque español, o realista, digamos, mejor dicho, que traía tropas de apoyo contra esta fuerza patriota, y que se llama la María Isabel. Entonces, de ese buque es esta mesa, que data del año 1818. Ya veremos más adelante un cuadro donde se trata de reflejar esta captura, allá en Talcahuano. Y así entonces vamos a ver cosas también de otro marino ilustre que fue Manuel Blanco Encalada. Manuel Blanco Encalada es el que recibe el título de ser el primer presidente de Chile, pero ya hace el año 1826. Por ahora vamos a ver que él es uno de los organizadores también de la Armada. De hecho, cronológicamente, está antes que Cochrane a cargo de la escuadra, y él fue el que se cubre de gloria capturando a la María Isabel en Talcahuano. Posteriormente, con la llegada de Cochrane en noviembre del año 18, él le entrega el cargo. Y así Cochrane va a estar a cargo de la escuadra y la lucha contra los realistas hasta 1823, en que junto con O'Higgins deja el mando y se retira de Chile. Y ahí se va a Brasil. Cochrane se va a luchar por la independencia en Brasil. Bien, ¿qué objetos tenemos aquí? Entonces tenemos maquetas de buques de esta primera escuadra, y así tenemos el navío San Martín, la corbeta Chacabuco, la fragata Lautaro, el bergantín Araucano. Estos son uniformes que son de la época, pero que se confeccionaron posteriormente con el fin de que la gente viera cómo era el traje de los personajes. Algunos le llaman la atención que son como maniquís sin ojos. Entonces le sorprende, claro, uno acostumbrado a ver más bien la vestimenta, a los niños le llama la atención eso. Bueno, dentro de las acciones que Lord Cochrane va a desarrollar cuando asume el mando, fue la captura de unas fortificaciones en la zona de Valdivia, en Corral específicamente. Entonces acá está diseñado lo que es la bahía de Corral, allá está la isla de Mancera y la serie de fortificaciones que la defendían. Y en 1820, a principios de 1820, Cochrane urde una estrategia para capturarlo. Era una zona, si ustedes se fijan, todos sus cañones apuntaban. Esto era una suerte de antemural del Pacífico, un muro defensivo, tal cual como los españoles a lo largo de América tenían establecido, por ejemplo en Colombia o en Perú mismo. Entonces estas ciudades, digamos, estos eran muros defensivos con muchos cañones. Pero la estrategia de Cochrane fue muy clara. Él desembarca en la noche en primero de los fuertes, y para eso aquí tenemos un tablero que nos va hablando del desarrollo cronológico desde el desembarco ahí en Agua Inglés. Luego seguían a San Carlos, que son los fuertes que están ahí titilando, Amargos, El Barro, luego Chorocomayo, hasta que finalmente caen sobre los fuertes de Corral. Entonces, por la retaguardia de los fuertes y de noche se van capturando estas fortificaciones. Al día siguiente, ya desde Mancera y de Niebla, se ve que la bandera patriota está izada en esta parte y deciden retirarse estas fortificaciones hacia Valdivia. Y así se captura algo que era impensado. Entonces, esto fue muy bueno porque así la fuerza patriota moralmente creció, porque había tenido algunas derrotas en la zona norte y por lo tanto entonces así se mejoraba. Y aquí recordamos la figura de Cochrane, Lord Cochrane. De él se guardan esas armas. Este museo enseña también a los niños que son no videntes. Entonces por eso acá está el arma en 3D hecha, para que los niños también puedan tocar. Está el sistema Braille aquí descifrando, y así los niños puedan tocar estos objetos. Es un proyecto de ampliar el museo a todos. Bueno, y de Cochrane también se guardan algunos implementos. Recordemos que Cochrane estuvo su casa aquí muy cerca de Quintero, en Valle Alegre,
donde hay un museo también, entonces se recuerdan ciertos elementos que eran de él y que usó en ese lugar. Esta sala trata de reunir objetos o implementos de la navegación y que se encontraban a bordo en los buques de guerra en el siglo XIX. En mi espalda tenemos una forma de recrear lo que fue la captura de la María Isabel en Talcahuano. La María Isabel, que era un buque hispano, aquí lo vamos a ver, el buque estuvo luchando contra la escuadra, pero quedó encallado en un fondo arenoso y hasta ahí nomás llegó su vida útil. Y ahí es donde la Armada, la escuadra de Cochrane, la va a capturar y va a ser incorporada a la Armada de Chile. Por este otro lado vamos a tener distintos tipos de cañones que se usaban a bordo en este periodo. Cada uno de ellos tiene un detalle. De este otro lado tenemos una ancla que fue encontrada en la bahía de Valparaíso, como muchas más que hay ahí. Y si se fijan ustedes, uno de estos implementos, que sería el del otro lado, está roto. Se habrá roto por la presión, por algún implemento. Esta se llama ancla de cepo. El ancla, ¿cuál es el fin? De fondearse significa el quedarse quieto con una línea firme al fondo. Entonces evita que el buque se vaya, ¿eh? Entonces, ¿qué pasó con esta? Seguramente la presión hizo que se rompiera, se mete en algún elemento. Decimos, esta ancla fue encontrada en la Plaza Sotomayor de Valparaíso y probablemente se dobló y perdió una de sus uñas. Estos implementos se llaman uñas. Uñas debido al esfuerzo que en algún temporal realizó en la bahía. Con cerca de 960 kilos de peso, levantar el ancla significaba un esfuerzo en el que participaba casi toda la tripulación. Entonces ustedes se fijan, cuando uno dice encontrada frente a la Intendencia, al Plaza Sotomayor, fue porque hasta ahí llegaba el mar. Dentro de las balas que lanzaban estos cañones había de distintas formas. Claro, normalmente nosotros estamos acostumbrados a la bala esférica de fierro que es lanzada, pero habían otras como estas que tenían puntas o estas que tenían unas cadenas que estaban orientadas muchas veces a romper las velas. Es decir, cómo dejamos un buque sin movimiento borrando sus velas. Entonces tenían distintos elementos. Estas bolas también se lanzaban en forma caliente. Se calentaban, se tiraban al cañón y se disparaban. Entonces, claro, tenían bolas de fuego en ese sentido. Y aquí estamos recordando dentro de las acciones heroicas de Cochrane, el 5 de noviembre de 1820, captura un buque que se llama Esmeralda, que era realista, y que vamos a conocer en nuestra lista de nombres Esmeralda como el primero. Entonces, Cochrane hace una acción bastante creativa para la época porque este buque estaba bajo los cañones del fuerte del Callao. Entonces, la acción fue de noche. Los patriotas se vestían de blancos, sorprenden a los marinos realistas a bordo y usaban un santo y seña. El santo y seña era gloria y victoria. Uno decía gloria y si era del mismo bando tenía que decir gloria, victoria. Y bueno, aquí está reflejado Cochrane ahí. Es un cuadro bastante realista, ¿eh? Fue hecho por un pintor local hacia el año 1990, tratando de reflejar lo que fue esta lucha. La idea que claro, no queremos decir que todo era bonito, no, hay cosas que también significaban una gran lucha. De todos los implementos a bordo también existe esto que lo que denominamos el COI. El COI es una hamaca. La hamaca que fue llevada por Colón a Europa al ver a los indígenas americanos, que estos tenían hamacas para solazarse, para descansar, y se incorporó muy bien en los barcos, porque efectivamente evita el tener un contacto con el piso, ocupan poco espacio, y los espacios en los buques, como son estrechos, eran múltiples. Por lo tanto, entonces así, una vez que pasaba la noche, se sacaba el COI y se guardaba. Ya vamos a ver que los buques de la guerra y la Esmeralda de Prat, que va a ser la segunda que va a tener la Armada de Chile, los COI se doblaban y se ponían en la orilla, en la llamada batayola, que es la parte superior del buque. Ya lo vamos a ver como elemento defensivo. Chile siempre ha tenido ciertas limitaciones geográficas muy demarcadas. En el siglo XIX, hacia mediados del siglo XIX, como que Chile estaba hasta La Serena por el norte y hasta Concepción por el sur.
Y sabemos que Chile también limitaba al norte con el despoblado de Atacama, y por lo tanto estábamos con el límite con el Virreinato del Perú a través del río Loa, pero eran zonas absolutamente desprotegidas de Chile, como que no estaban muy importados. Y para el sur, el Estrecho de Magallanes era nuestro, pero tampoco teníamos presencia. Entonces así fue como Bulnes, en 1843, cuando es presidente de Chile, y habiéndose entrevistado hacia 1838-39 con Bernardo O'Higgins en el Perú, O'Higgins le deja el encargo de preocuparse por tomar posesión del estrecho. Y así fue como entonces una de las primeras acciones que hace Manuel Bulnes como presidente de Chile es encargar al intendente de Chiloé que organice una expedición para tomar posesión del estrecho de Magallanes. El gobernador de Chiloé se llama Domingo Espiñeira, que había sido un oficial de abastecimiento de la Armada de Chile, toma esta tarea y le encarga a la Capitanía de Puerto de Ancud de construir esta lancha que vamos a ver con el nombre de Ancud, y aquí hay una maqueta de esta, para que navegando hacia el estrecho tome posesión de él. Y así en 1843, en septiembre, se logra llegar al estrecho de Magallanes y poder así fundar lo que vamos a conocer primero como el Fuerte Bulnes, recordando al presidente de la época. Y luego se funda Punta Arenas 5 años después. Entonces, hacia el año 1843 ya tenemos esa ocupación del estrecho de Magallanes. Y aquí lo que se recrea entonces son elementos de dicha expedición. Se cuenta con esta ruta que realiza la goleta Ancud, los implementos que tiene. Había poca experiencia en navegación por la zona, entonces buscando a los vaqueanos, los que más sabían, de poder llevarlos allá. En esta área estamos recordando a un gobernador marítimo de Punta Arenas, oficial naval de Chile, que se llama Oscar Biel. Oscar Biel participó también en la Guerra del Pacífico, él fue comandante de la Chacabuco, y Oscar Biel tiene la cercanía con Miguel Grau, porque Miguel Grau, la señora de Miguel Grau era hermana de la señora de Oscar Biel, entonces eran concuñados. Bueno, vamos a entrar ahora a una sala que se llama Sala Lord de Chile. ¿Y por qué se llama Lord de Chile? Porque aquí se recuerda a quiénes son los personajes que durante la Guerra del Pacífico se van a destacar, y aquí cada uno tiene como una estrella sobre sus cabezas. Esa estrella es su luz propia que tuvieron, desde personajes que estuvieron embarcados en la Esmeralda, que murieron el 21 de mayo y que de una u otra forma acá están reflejados todos estos personajes. Dentro de los personajes que podemos destacar aquí, hay uno que es un ingeniero que se llama Juan Cabrera, y él estaba embarcado en la Esmeralda para el 21 de mayo, era un civil, era un no tripulante del buque que participa en el combate el 21 de mayo. ¿Era el 201? El 201, efectivamente. Y cuando él sobrevivió al combate y cuando es rescatado de las aguas por parte de los peruanos, a él le preguntaron qué función cumplía a bordo. Entonces él dijo: yo estaba de puro cantor a bordo. Y entonces le pusieron, era cantante. Claro, la expresión era que él no tenía nada que hacer ahí, pero estaba de puro cantor, digamos. O sea, él llegó y ahí se quedó. Entonces aquí también lo recordamos a este sobreviviente del combate naval de Iquique. Entonces la idea es reflejar que cada uno de ellos aporta en este proceso, que cada uno es una vida, cada uno es un personaje que nos va a enseñar y que en algunos casos van a morir, ya sea en el 21 de mayo o en otros combates que se desarrollaron durante el periodo que llamamos la campaña marítima, que es hasta la captura del Huáscar en Angamos en el mismo año 1879. Inspirándose en la Guerra del Pacífico, desarrolló todo este gran cuadro o mural. Entonces, hay una estrella de los vientos, donde pone Mar de Gloria, estamos pensando en Iquique. Está la figura de el Huáscar hundiendo la Esmeralda, el Huáscar siendo capturado en Angamos, desembarco en Pisagua el 2 de noviembre de 1879,
Y así cada uno de los reflejos. A la llegada de las tropas provenientes del norte, cuando ya termina la guerra, esta es la avenida que podríamos decir, esta es la Plaza Sotomayor, por el lado de allá está Serrano y aquí está Prat. Esto es lo que para la época de la Intendencia, en donde se construyeron arcos de triunfo, así como las tropas romanas llegando a Roma. Se recuerdan entonces, esta fue confeccionada por ejemplo por la Compañía Sudamericana de Vapores, donde da este saludo. También recordar lo que fue el salitre, el caliche, que es llevado a las plantas para sacar el salitre. Y de esta época vamos a encontrar este carro también que servía para llevar el caliche hasta sus puntos de refinado, en donde sale el salitre. Recordemos que el caliche es una sal y que en su contexto está el salitre, que después vamos a ver que es el gran producto para la agricultura, la pólvora. Hay un sinnúmero de elementos que se desarrollaban y se llevaban desde el norte de Chile hacia Europa específicamente. Y dentro de los personajes que vamos a destacar ese 21 de mayo, aparte de Prat, está la figura de Carlos Condel. Carlos Condel de la Asa, que es un marino con raíces peruanas, tenía hermanos en el Perú, él viviendo para la época de la Guerra del Pacífico. Y de él tenemos una colección de medallas. La medalla más significativa es la que se le dio a todos los sobrevivientes del combate naval de Iquique y de Punta Gruesa, y que tenía una pequeña barra donde decía Covadonga o decía Esmeralda. Y el resto son medallas de las campañas que realizaron en la toma de Lima. Vamos a dar la bienvenida a la sala Arturo Prat. Esta sala viene a ser en forma simbólica a aprender de su vida y aprender de su ejemplo. Entonces vamos a ver que en esta muralla, en los arcos mayores, vamos a ver fotos de Arturo Prat a distintas edades. Esta primera que vemos es una clásica foto de parada, de salida de la Escuela Naval. En su primera salida, lo primero que hace es ir a sacar una foto. Y en esa foto vamos a encontrar a Arturo Prat, su tío Jacinto Chacón y su amigo Luis Uribe. Las paradojas de la historia nos van a decir que esto es del año 1858. En 1879, en mayo, a bordo de la Esmeralda va a estar de comandante Arturo Prat y segundo de a bordo, Luis Uribe. O sea, la historia los va a ver que los vamos a tener bastante seguidos. El tío Jacinto Chacón se casó con la mamá de Luis Uribe, que era viuda. Por lo tanto, entonces vamos a ver que había toda una relación cercana de familia. Luego, en el siguiente arco, vamos a ver ya a un Arturo Prat de 14 años. Y posteriormente acá lo vamos a ver ya de 16 años. Entonces ya vamos viendo su figura, su cara de niño va a ir cambiando. Y acá lo vamos a ver de 18 años. Y ya dejando su barba ahí, a la que les va a acompañar hasta sus 31 años en mayo del año 79. Arturo Prat se casó con doña Carmela Carvajal, que es la que está en la foto de la derecha. Tuvo 3 hijos. La mayor, Carmelita, murió a los pocos meses. Y después está Blanca Estela y Arturo. Ambos se van a casar ya de mayores y van a tener en total 9 nietos. O sea, doña Carmela va a tener 9 nietos, todos hombres. Y entonces en esta sala se guarda como testimonio de Arturo Prat este traje del tiempo de Guardia Marina,
Llegó al museo a través de una donación de doña Carmela. Cuando Lautaro Rosas crea el museo, hace una suerte de teletón reuniendo objetos y doña Carmela donó este uniforme de Arturo Prat que guardaba y que aquí el mentor del museo quiso como poner en el centro de la sala y está cubierto por una bandera chilena. Esta era la bandera chilena que tenía la Esmeralda cuando captura la Covadonga en Papudo en noviembre del año 1865. En el fondo de la sala tenemos un cuadro de Summerscale que refleja el hundimiento de la Esmeralda. Ese 21 de mayo ya el tercer espolonazo y último que da cuenta del buque que empieza a hundirse y ya a las 12:10 se encuentra hundido. De este buque se guardan algunas reliquias que han sido rescatadas del fondo del mar, como son estos filtros de agua, estos suertes de botellones, botellas que pertenecieron a ella. Y con el fin de poder conocer y acompañar, se incorporaron estas maquetas más grandes del blindado Huáscar en una actitud de combate, porque a borda han sido bajadas para dejar efectos sus cañones. Y del otro lado tenemos la Esmeralda. Y aquí viene lo que yo les mencioné en la sala anterior, cuando les decía que los koi, las hamacas, una vez que eran utilizadas, se doblaban y se colocaban en la patayola, o sea, en la parte superior de esta línea, de la cubierta. Entonces ahí están todos los koi que servían después para amortiguar algunos tiros de bala. Era una función también defensiva que tenía este sector. Entonces, esta es una Esmeralda a escala. Cuando uno visita Iquique se da cuenta ahí que realmente era un buque bastante pequeño en sentido práctico, que una dotación de 200 personas era bastante alta la que tenía. Una foto que Prat se tomó poco antes de ir al norte, que era en blanco y negro. Y doña Carmela, con el fin de poder tener un testimonio de él, le pidió a un pintor japonés en Valparaíso que le diera color. Pero es una foto a color de Prat. Entonces no es una pintura, es una figura de Prat. Y si ustedes se fijan en la mirada que tiene, una mirada muy profunda, o sea, una mirada así como lejana. Bueno, Prat era un personaje del punto de vista personal con muchas virtudes. Recordemos que él era muy ordenado en su vida, tan así que cuando ascendió a capitán de corbeta, es decir, cuando ya tenía un grado y un sueldo más o menos de peso, es que se casó. Él decía, no me puedo casar antes porque no tengo que mantener la familia. Y posteriormente a eso, Prat, al casarse, van a tener hijos. Y no va a estar, por ejemplo, cuando muere su primera hija, porque él estaba embarcado en el norte. Entonces le dolió mucho cuando llega a su casa y su señora se lo dice, aun cuando antes ya habían avisado un poco a través de Jorge Montt por la torre, por una carta en que le da el pésame, y él decía, ¿por qué me están dando el pésame si no sé qué pasa? Entonces, claro, después él se entera que su señora no se lo había querido decir antes para no crearle angustia y problemas. Y aquí Arturo Prat está aquí en el culmine, en el monumento a la Marina, él ahí como capitán de buque y capitán del Esmeralda, acompañado de todos los tripulantes que estuvieron, soldados desconocidos, sargento Aldea. Hay que reconocer que doña Carmela tenía 3 años menores que Arturo Prat, pero una gran madurez. Todo se conversaba en familia y Arturo le dejaba siempre a doña Carmela el dinero que necesitaba, que ella dispusiese de los gastos. O sea, Prat a través de las cartas le dejaba muy claro que las decisiones que ella tomaba él le iba a respaldar. Recordemos la señora del marino que tiene que tomar decisiones porque no está el marido y no va a esperar que llegue, entonces toma decisiones. Y entonces la frase que siempre decían en familia era: Dios nos guía, lo que sucede es siempre lo mejor que debe suceder. El Loa y la Covadonga van a ser hundidos durante la guerra contra el Perú por una acción bastante especial. Como a bordo la comida era escasa y sobre todo las verduras y las frutas se perdían, los peruanos usaron unos señuelos
que fueron unos botes llenos de fruta y llenos de verdura y los tiraban contra los buques que estaban haciendo bloqueos en los puertos peruanos. Entonces, claro, al ver este regalo, lo que hicieron los marinos primero de un transporte que se llama el LOA fue tomar el barco, el bote, y subirlo a la cubierta. Y al momento de dejarlo en la cubierta, este estalló porque era una bomba y el buque se hundió. Aprendiendo esta lección, ahora cada vez que aparecía un bote de esta forma ya no se miraba con los ojos que uno esperaba, sino que iba alguien a revisarlo. Y así fue con la Covadonga, que estaba en Chancay, al norte del Callao, y llegó este botecito con estos manjares, baja una persona a revisar si efectivamente no era un cazabobo, una bomba, y al revisarla dice que está ok, ningún problema, súbanla, la suben al bote, al buque, a la Covadonga, y estalló. El sistema, el mecanismo estaba por la parte de abajo, no se veía. Y así la Covadonga hizo un forado en cubierta y se hundió. Y hoy día está en las costas peruanas hundida. Bueno, agradecemos, profesor, Muchas gracias. esta verdadera clase magistral del Museo de la Historia Naval Chilena. Por supuesto, invitar a todos nuestros espectadores a visitar el museo. Realmente está muy bien tenido, es muy didáctico, inclusivo, está realmente muy bonito y realmente es impresionante cómo se puede vivir y respirar la historia naval en este lugar, en este espacio que llega a ser hasta un poco sobrecogedor, la tranquilidad, los objetos, las imágenes. Muchas gracias, profesor. ¿Por qué pues? Espero que en una próxima oportunidad, en otra ocasión, nos podamos encontrar aquí en Empalco. Muchas gracias.